comienza una mirada a lo desconocido. El lenguaje secreto de los mitos. Este es el tema que vamos a tocar el día de hoy. Y antes vamos a escuchar una pequeña canción que viene a ser parte de una de las películas de la banda sonora del Hobbit. Le llaman la canción de los enanos. Y pues realmente es una canción muy bella que de alguna forma puede ilustrarnos un poco sobre lo que son los mitos y los cuentos. Más allá de las frías montañas, calabozos y cavernas, debemos ir y madrugar para encontrar oro al final. Los pinos gimen en las alturas y el viento llora en la noche y el fuego al fin todo encendió, tal como antorchas, árboles. Antes de iniciar, tenemos que aclarar que la palabra mito tiene el mismo significado que cuento o relato. Es decir, que muchos de nosotros hemos escuchado hablar y alguna vez nuestros padres, nuestros abuelos nos han leído algunos cuentos, ¿verdad? Esos cuentos que en ocasiones quizá quisiéramos que fueran verdaderos, porque encierran un gran misterio, grandes secretos y pues muchas cosas que de alguna forma nos inspiran. Los mitos, cuentos y leyendas forman parte de la cultura mundial, de una comunidad que las considera en ocasiones historias verdaderas. Según el filósofo Mircea Eliade, el mito es una historia sagrada que narra un acontecimiento sucedido durante un tiempo muy antiguo, en el que el mundo quizá aún no había sido formado, no tenía la forma actual. Por decirlo así, una especie de edad de oro, como lo menciona el maestro Samael. La mitología sustenta la cosmovisión de los pueblos. Existen muchos tipos de mitos. Los mitos cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo, como si bien recuerdan ustedes el Popol Vuh, si alguna vez han tenido oportunidad de leerlo. Los mitos cosmogónicos son los más populares universalmente y los más extendidos, y de los que existen mayor cantidad. Todos los pueblos de la Tierra prácticamente tienen mitos relacionados con la cosmogonía. A menudo se sitúa el origen de la Tierra en un océano primigenio. A veces, una raza de gigantes, como la de los titanes, desempeña una función determinante en esta creación. En este caso, tales gigantes suelen ser semidioses,
constituyen la primera población de la Tierra. Existen también los mitos teogónicos que se relacionan con el origen de los dioses. También tenemos los mitos antropogénicos, que narran la aparición del ser humano, quien puede ser creado a partir de cualquier materia viva, una planta, un animal, un grano, o también puede salir del polvo de la tierra, del lodo, de la arcilla. Los dioses le enseñan a vivir sobre la tierra. Normalmente están vinculados a los mitos cosmogónicos. También tenemos los etiológicos, que explican el origen de los seres, las cosas, las técnicas, etcétera, etcétera. Encontramos también los mitos morales que explican la existencia del bien y del mal, como lo veremos más adelante en un cuento muy bello que tenemos preparados para ustedes. También están los mitos fundacionales, que cuentan cómo se fundaron las ciudades por voluntad de los dioses. Un ejemplo de ello lo tenemos en Tenochtitlan. Si bien recuerdan, si alguno de ustedes ha escuchado el relato o el mito de la fundación de Tenochtitlan en la Ciudad de México, los sacerdotes buscaban una señal en la cual fundarían, o sobre la cual fundarían una ciudad. Se decía, según la tradición, que tenían que ver a un águila devorándose una serpiente. Ya existen cosas añadidas con el transcurso de la historia, pero originalmente era un sentido metafórico. De acuerdo a las más recientes investigaciones, se ha encontrado que la fundación de Tenochtitlan se dio con una posición astronómica del Sol, en este caso, el segundo paso cenital del Sol sobre la ciudad de Tenochtitlan, en forma de águila, posándose sobre la tierra, que viene a ser la serpiente. Entonces, este mito tan conocido en la parte de México, de alguna forma nos narra cómo son los orígenes. También, por ejemplo, tenemos la fundación de la antigua Roma por dos gemelos, Rómulo y Remo, que fueron amamantados por una loba. Entonces, estas ciudades y muchas otras más, tienen sus mitos de fundación. También tenemos los mitos escatológicos, que anuncian el futuro, el fin del mundo. Siguen teniendo amplia audiencia este tipo de mitos. Estos mitos comprenden dos clases principales, según el elemento que provoque la destrucción del mundo, el agua o el fuego. A menudo están vinculados también a la astronomía. La inminencia del fin se anuncia por una mayor frecuencia de eclipses, de terremotos y toda clase de catástrofes naturales que atemorizan a los humanos. Quizá algunos de ellos son demasiado fundamentalistas y van enfocados o son tendenciosos de alguna manera para manipular a los seres humanos. Como ejemplo podemos citar el Apocalipsis de San Juan, el cual de alguna forma está considerado de esta manera, ¿no? Como un mito en el cual la humanidad será destruida. Pero son mitos, de alguna forma tratan de inculcarle algo al ser humano. Los mitos parecen haber sido planteados originalmente como historias literalmente ciertas. La dialéctica entre la explicación mítica del mundo y la filosofía, así como la ciencia, han favorecido el desarrollo de lecturas no literales en los mitos. Por eso, de alguna forma, son considerados como objeto de creencia. De pequeños nos leían cuentos, como habíamos dicho en un principio, como Caperucita Roja, Hansel y Gretel, La Cenicienta, La Bella Durmiente, La Bella y la Bestia. Todos estos cuentos fueron rescatados por los hermanos Grimm. Hemos visto películas también como la del Señor de los Anillos, El Hobbit de J.R.R. Tolkien, que de alguna forma
expresa no solamente en las películas, sino en los libros, en la literatura, pues valores universalmente conocidos. Tenemos también a Harry Potter, de J.K. Rowling, también pues enseñándonos en ellos pues valores universales como la amistad, el altruismo, la verdad, etcétera, etcétera. Todos ellos manifiestan un contenido, todos ellos exaltan la amistad. No solo este tipo de cuentos está relacionado con cuestiones iniciáticas o cosas de ese tipo, también pues tratan de alguna forma de expresar valores importantes. Sí, la fraternidad entre ellos, entre ese grupo de amigos que es capaz de darlo todo. Si ustedes recuerdan, si alguna vez vieron El Señor de los Anillos, ahí el protagonista, en este caso pues los hobbits, personas pues de estatura mediana, pues fueron capaces de llevar y de dar fin a esa edad oscura que estaba inundando a la humanidad o a la sociedad de aquellos tiempos. En tiempos anteriores a la tecnología del cine, durante la Edad Media, fueron las obras de teatro de William Shakespeare, de Christopher Marlowe, óperas como las de Mozart. Como ejemplo tenemos La Flauta Mágica, a Don Giovanni, también tenemos el Parsifal, El Anillo de los Nibelungos, Sigfrido, de Richard Wagner. Tenemos también una obra muy bella de Vladimir Petrovich llamada El Lago de los Cisnes, y pues que fue musicalizada por Tchaikovsky. En ellas pues de alguna forma podemos nosotros encontrar aspectos muy interesantes. El Lago de los Cisnes fue sacado de un cuento de hadas, y pues todo este tipo de obras, de óperas, fueron musicalizadas posteriormente, pero en esencia son relatos de los pueblos, del folclore de los pueblos. Muchas de ellas fueron extraídas pues de cuentos y de mitos. Tenemos también el Popol Vuh, la Ilíada, el Bhagavad Gita, la Biblia. Todos ellos fueron creados por artistas literarios que encerraron en cada párrafo un significado que cada uno de nosotros debemos de encontrar. En los héroes existen similitudes entre las religiones orientales y occidentales. Son valores universales. Mitos de la antigua China con mitos mexicanos o mayas, realmente en todos ellos vamos a encontrar factores universales. De acuerdo con Joseph Campbell, otro investigador de mitos, los misterios absolutos de la vida no pueden ser capturados directamente en palabras o imágenes. Los mitos son declaraciones del ser, y la experiencia de este misterio solo se puede obtener a través de una participación en rituales místicos o de la contemplación de símbolos míticos que señalan más allá de sí mismos. Los símbolos mitológicos tocan y estimulan centros de vida más allá del alcance de la razón y la coacción. La primera función de la mitología es conciliar la conciencia de vigilia al mysterium tremendum et fascinans de este universo tal como es. Las funciones del cuento. La función metafísica del cuento, en ella vamos a encontrar que es la de el despertar un sentido de asombro ante el misterio del ser. También en el cuento vamos a encontrar la función cosmológica, es decir, la explicación de la forma del universo.
de para qué fue creado. Y también tenemos la función psicológica, que viene a ser la guía del individuo a través de las etapas de la vida. El mito funciona como una protociencia, por decirlo de alguna manera, proporcionando al mundo observable, el mundo físico, un acuerdo con los significados, en este caso, metafísicos o psicológicos, prestados por las otras funciones de la mitología. Cuando una persona pasa por la vida, encuentra muchos desafíos psicológicos. Todos los cuentos que hemos visto a través de las caricaturas de Disney, por ejemplo, o algunas leyendas en películas que no son animadas, en ellas se encierran verdades universales. Entre ellas, los desafíos a los cuales nos vamos a enfrentar en la vida. El mito puede servir como una guía para el paso exitoso a través de las etapas de nuestra existencia. Las culturas más antiguas utilizaban los ritos de paso como una prueba adolescente a la etapa madura. Más tarde, una mitología viva enseñará a la misma persona a abandonar las posesiones materiales y los proyectos terrenales cuando se disponga a morir. Muchas de las mejores historietas de la narrativa mundial las encontramos en los cuentos de hadas, extendidos por todo el mundo con sorprendente uniformidad, ya sea sobreviviendo a través de los tiempos, extendiéndose en el espacio de unos países a otros, o surgiendo de forma espontánea en la mente humana. Cada país tiene sus propias tradiciones en todo lo relacionado con lo sobrenatural, con hadas buenas y malas, con gnomos benefactores o maléficos, con genios y poderes que debidamente controlados realizan maravillas, ¿no creen? Pero si no se controlan, puede resultar peligrosos, con brujas malignas y ogros amenazadores. Tanto estos protagonistas como sus opuestos han existido siempre. Los cuentos más antiguos de que tenemos noticias tienen su origen en Oriente. Se trata del célebre Panchatantra, o traducido como los 5 libros. Viene o procede de la cultura hindú y es una colección de fábulas escritas en sánscrito, cuya fecha de origen se desconoce, pero se supone que llegaron a Grecia tras la conquista de Alejandro Magno. Los 5 libros se usaban como textos para la educación de los jóvenes aristócratas hindúes. También se conocen las leyendas budistas Jataka, recopiladas hace aproximadamente quizá unos 2000 años, y los cuentos persas de Peris y de Jins, aunque los primeros de todos aparecieron en el antiguo Egipto aproximadamente hace unos 1400 años antes de Jesucristo. Existe una gran popularidad en los cuentos de hadas, de seres mitológicos y con características muy especiales. Al colocarle alas a este tipo de personajes, de alguna forma nos están expresando que existe una ligereza, existe una capacidad más volátil, menos apegada al mundo físico. Por eso las hadas representan de alguna forma aspectos de nuestra propia psiquis que descienden de alguna forma para brindarnos ayuda. Las hadas quizá no sean seres verdaderos de alguna forma, sino es una expresión de algunas cualidades humanas. Es decir, en este caso podríamos decir que podrían representar a esa conciencia despierta. Decíamos que la popularidad de los cuentos de hadas, así como la aceptación que han tenido en cualquier país del mundo y a través de las culturas que se han ido sucediendo durante miles de años, demuestra que tienen mucho que enseñar
no solo al niño, sino también al adulto, según sus diferentes niveles de comprensión e interés. Pero aunque son universales y milenarios, sus temas de inspiración son relativamente pocos y tienen gran similitud entre sí en todo el mundo. Hay un número de argumentos que son casi idénticos, en los que prácticamente coinciden los personajes básicos que aparecen tanto en el folclore tribal primitivo como en las culturas campesinas o en las cortes sofisticadas. Existe también dentro del cuento la metáfora y el misterio. Como ha sucedido en el mundo contemporáneo, que ha dejado de ser un mundo pastoral, de alguna forma, para volverse un mundo de máquinas, todo el contexto de las imágenes de nuestra herencia religiosa se han transformado. Estas imágenes no pueden comunicar y no comunican los sentimientos y los sentidos como lo hicieron con la gente del mundo en que se les creó. Entonces, si bien nosotros escuchamos un cuento, de alguna forma tenemos que estar alertas para poder extraer de ahí lo que viene a ser la metáfora. Hemos escuchado alguna vez las fábulas de Esopo, lo que son pues algunos relatos relacionados con animales, en las cuales pues ellos conviven con los seres humanos y le dan una enseñanza. Todos ellos tienen pues de alguna forma una metáfora que pues trayéndola a nuestra vida, trasladándola a nuestra vida, podemos nosotros vernos quizá en una situación similar. Entonces, al recordar el cuento o el relato, pues de alguna forma sabemos qué podemos hacer. Son como una especie de claves que a través de los cuentos, de los relatos o de los mitos se nos dan para que nosotros pues logremos aplicarlo y tenerlo presente. Algunos cuentistas por lo regular mencionan y dicen que lo más idóneo para un niño cuando tenemos que explicarles o contarles un cuento, cuando le contamos un cuento, es preferible que sea de forma verbal, de forma oral, que no utilicemos gráficos ni imágenes, porque a través del relato, a través de la palabra, nosotros desarrollamos la imagen del niño. O también cuando nosotros leemos, pues nuestra mente está como una mariposa imaginando pues constantemente, ¿no? Lo que viene a ser las imágenes, los relatos, los lugares que se describen en ellos, nosotros los estamos imaginando. Entonces por eso es bueno que cuando le leamos un cuento a nuestros hijos, pues de preferencia no mostremos imágenes para que la imaginación pues esté bien empleada, esté trabajando. Bien, pues de alguna forma hasta aquí podemos tener un panorama, quizá un poco corto de esto, pero de alguna forma muy ilustrativo, para poder en el futuro, cuando escuchemos un cuento, pues tratar de extraerle el mayor jugo posible. A continuación vamos a realizar pues una pequeña práctica, una relajación, y voy a leerle 2 pequeños cuentos que de preferencia les voy a pedir que si están frente a sus ordenadores, a sus computadoras, pues la hagan de lado para que el monitor no les esté dañando y solamente utilicen el ejercicio de su imaginación. Vamos a tomar una posición cómoda, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tratar de aislarnos del mundo físico. Por lo regular los cuentos se contaban alrededor de una fogata por las noches. Los ancianos, la gente de mayor edad,
que pues tenía esa sensibilidad, se dedicaba a contar historias. Recordemos los cuentos de las 1001 noches, por ejemplo. Todos ellos eran personas que a través de ir de pueblo en pueblo, bueno, en este caso Sherezada no es así, pero ella pues aprendía los cuentos de un cuentista, una persona dedicada pues a narrar los cuentos. Y este tipo de gente por lo regular contaba las historias. Recordemos que no habían aparatos eléctricos y pues no había más que el relato, ¿no? Entonces la gente se reunía alrededor de una fogata y pues comenzaban a contar las historias. Como les decía, vamos a tener cerrados nuestros ojos. Hagamos una inhalación, una exhalación para poder relajarnos y disipar nuestra mente. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos, exhalamos. Inhalamos. Un poquito más. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Cerremos nuestros ojos. Y el hombre se sentó solo, lleno de profunda tristeza, pero los animales se acercaron a él y le dijeron: «No nos gusta verte tan triste. Pídenos lo que quieras y te lo concederemos». El hombre dijo: «Quiero tener buena vista». El buitre respondió y dijo: «Te daré mi visión». Después el hombre dijo: «Quiero ser fuerte, quiero ser muy fuerte». Entonces el jaguar dijo: «Serás tan fuerte como yo». El hombre dijo: «Deseo conocer los secretos de la tierra». Y la serpiente contestó: «Yo te los mostraré». Y se fue con los animales, y cuando tuvo todo lo demás que le concedieron, se marchó. Posteriormente, el búho dijo a los demás animales: «Ahora veo que el hombre sabe mucho y puede hacer muchas cosas. Eso me da miedo». Y el ciervo le comentó: «El hombre tiene todo lo que necesita. Con ello desaparecerá su tristeza». Pero el búho replicó y dijo: «No. He visto un agujero en el hombre, tan profundo como el hambre, que no se puede saciar. Eso es lo que le entristece y provoca sus carencias. Seguirá deseando y deseando hasta que un día la tierra diga: ya no soy nada,
y nada tengo que dar. Bien, ahora vamos a ver o a escuchar otro cuento. Este cuento se titula El himno del alma y es un cuento o un relato muy antiguo de principios del cristianismo. Cuando era niño, vivía en mi reino, en la casa de mi padre, y en la opulencia y abundancia de mis educadores encontraba mi placer. Y entonces sucedió que mis padres me equiparon y enviaron desde el oriente, mi patria. De las riquezas de nuestro tesoro, me prepararon un hatillo pequeño, pero valioso y liviano, para que yo mismo lo transportara. Oro de la casa de los dioses, plata de los grandes tesoros, rubíes de la India, ágatas del reino de Kushán. Me ciñeron un diamante que puede tallar el hierro. Me quitaron el vestido brillante que ellos amorosamente habían hecho para mí, y la toga purpúrea que había sido confeccionada para mi talla. Hicieron un pacto conmigo y escribieron en mi corazón, para que no lo olvidara, lo siguiente: si desciendes a Egipto y te apoderas de la perla única que se encuentra en el fondo del mar, en la morada de la serpiente que hace espuma, entonces vestirás de nuevo el vestido resplandeciente y la toga que descansa sobre él, y serás heredero de nuestro reino, con tu hermano, el más próximo a nuestro rango. Abandoné Oriente y descendí acompañado de 2 guías, pues el camino era peligroso y difícil, y era muy joven para viajar. Atravesé la región de Mesena, el lugar de cita de los mercaderes de Oriente, y alcancé la tierra de Babel y penetré el recinto de Sarbujo. Llegué a Egipto y mis compañeros me abandonaron. Me dirigí directamente a la serpiente y moré cerca de su albergue, esperando que la tomara el sueño y durmiera, y así poder conseguir la perla. Y cuando estaba absolutamente solo, extranjero en aquel país extraño, vi a uno de mi raza, un hombre libre, un oriental, joven, hermoso y favorecido, un hijo de nobles, y llegó y se relacionó conmigo, y lo hice mi amigo íntimo, un compañero a quien confiar mi secreto. Le advertí contra los egipcios y contra la sociedad de los impuros. Me vestí con sus atuendos para que no sospecharan que había venido de lejos, para quitarles la perla e impedir que excitaran a la serpiente contra mí. Pero de alguna manera se dieron cuenta de que yo no era un compatriota. Me tendieron una trampa y me hicieron comer de sus alimentos. Olvidé que era hijo de reyes y servía a su rey. Olvidé la perla por la que mis padres me habían enviado, y a causa de la pesadez de sus alimentos, caí en un sueño profundo. Pero esto que me acaecía fue sabido por mis padres y se apenaron de mí. Y salió un decreto de nuestro reino
ordenando a todos venir ante nuestro trono, a los reyes y príncipes de Partía, y a todos los nobles de Oriente. Y determinaron sobre mí que no debía permanecer en Egipto, y me escribieron una carta que cada noble firmó con su nombre. De tu padre, el rey de los reyes, y de tu madre, la soberana de Oriente, y de tu hermano, nuestro más cercano en rango. Para ti, hijo nuestro que estás en Egipto, salud. Despierta y levántate de tu sueño, y oye las palabras de nuestra carta. Recuerda la perla por la que has sido enviado a Egipto. Piensa en tu vestido resplandeciente, y recuerda tu toga gloriosa, que vestirás y te adornará, cuando tu nombre sea leído en los libros de los valientes, y que con tu hermano, nuestro sucesor, serás heredero de nuestro reino. Y mi carta era una carta que el rey selló con su mano derecha, para preservarla de los males de los hijos de Babel y de los demonios salvajes de Sarbug. Voló como un águila, la reina de las aves, voló y descendió sobre mí y se convirtió enteramente en palabra. A su voz y alboroto me desperté y salí de mi sueño. La tomé, la besé, quité su sello y la leí. Y concordaban con lo escrito en mi corazón las palabras escritas en la carta. Recordé que era hijo de reyes y libre por mi propia naturaleza. Recordé la perla por la que había sido enviado a Egipto y comencé a encantar a la terrible serpiente que produce espuma. Comencé a encantarla y la dormí después de pronunciar sobre ella el nombre de mi padre, y el nombre de mi hermano, y el de mi madre, la reina de Oriente. Y capturé la perla, y volví hacia la casa de mis padres. Me quité el vestido manchado e impuro, y lo abandoné sobre la arena del país, y tomé el camino derecho hacia la luz de nuestro país, el Oriente. Y mi carta, la que me despertó, la tenía ante mí durante el camino, y lo mismo que me había despertado con su voz, me guiaba con su luz, pues la carta real brillaba ante mí con su forma, y con su voz y su dirección me animaba y atraía amorosamente. Continué mi camino, pasé Sarbug, dejé Babel a mi lado izquierdo y alcancé la gran Mesena, el puerto de los mercaderes que está sobre el borde del mar. Y mi vestido de luz que había abandonado y la toga plegada junto a él, de las alturas de Hircania, mis padres me lo enviaban por medio de sus tesoreros, a cuya fidelidad se los había confiado. Y puesto que yo no recordaba su dignidad, ya que en mi infancia había abandonado la casa de mi padre, de improviso, estando frente a ellos, el vestido me pareció como un espejo de mí mismo. Lo vi todo entero en mí mismo, y a mí mismo entero en él. Nosotros éramos dos diferentes, y no obstante nuevamente uno en una sola forma. Y a los tesoreros igualmente, quienes me lo traían, los vi en semejante manera, ya que ellos eran dos, aunque como uno, puesto que sobre ellos estaba grabado un único sello del Rey, quien me restituía mi tesoro y mi riqueza por medio de ellos. Mi luminoso vestido bordado, que estaba ornado con gloriosos colores, con oro y con berilos, con rubíes y ágatas, y sardonices de variados colores. También había sido confeccionado en la mansión de lo alto, y con diamantes habían sido festoneados sus costuras. Y la imagen del Rey de los Reyes
estaba pintado todo en él, y también como los zafiros rutilaban sus colores. Y nuevamente vi que todo él se agitaba por el movimiento de mi conocimiento, y como si se preparase a hablar lo vi. Oí el sonido del canto que musitaba al descender, diciendo: soy el más dedicado de los servidores que se han puesto al servicio del Padre. Y también percibí en mí que mi estatura crecía conforme a sus trabajos, y en sus movimientos reales se extendió hasta mí, y de las manos de sus portadores me incitó a tomarlo. Y también mi amor me urgía para que corriera a su encuentro y lo tomara, y así lo recibí, y con la belleza de sus colores me adorné, y mi toga de colores brillantes me envolvió todo entero, y me vestí y ascendí hacia la puerta del saludo y del homenaje. Incliné la cabeza y rendí homenaje a la majestad de mi Padre que lo había enviado hacia mí, porque había cumplido sus mandamientos y él también había cumplido su promesa. Y en la puerta de sus príncipes me mezclé con sus nobles, pues se regocijó por mí y me recibió, y fui con él en su reino. Y con la voz de la oración todos sus siervos le glorifican, y me prometió que también hacia la puerta del Rey de los Reyes iría con él, y llevando mi obsequio y mi perla, aparecí con él ante nuestro Rey. Y así, de esta forma pude regresar nuevamente al reino donde alguna vez había salido. Este es el fin del himno del canto del alma, del apóstol Judas Dídimo Tomás. Y bien, pues con estos dos pequeños relatos que de alguna forma son pues muy ilustrativos, son demasiado claros, y pues más claros que estos no podemos haber encontrado. Son dos cuentos muy hermosos, dos relatos muy bellos que de alguna forma ilustran la naturaleza del ser humano. El primero, el cuento maya que les leímos, si ustedes recuerdan, pues la codicia nunca sacia en el ser humano, y aunque los animales le den sus atributos y cualidades, esa codicia en el ser humano, ese deseo por obtener y obtener cosas, definitivamente nunca dejará de existir. Y en el segundo relato, el himno del alma, podemos apreciar cosas muy interesantes. De alguna forma, si ustedes recuerdan, en él narran las peripecias o el periplo de pues un personaje que sale de la casa del padre, tiene que ir por una perla y tiene que pues de alguna forma vencer todos los obstáculos que existen, entre ellos una serpiente que más ilustrativa no puede estar. Tiene que pues de alguna forma vérselas para poder obtenerla, pero resulta que empieza a identificarse con el mundo y pues termina olvidando su objetivo por el cual fue enviado, hasta que el padre y su madre le envían una carta y pues de alguna forma lo hacen despertar y darse cuenta pues que tiene que cumplir con ese objetivo, tiene que recuperar la perla para poder ser digno de ser llamado rey o de tener la misma estirpe que el rey. Entonces, pues de alguna forma alegoriza a nuestra propia alma, que es enviada desde lo alto para obtener pues todos los bienes
espirituales, pero ya estando en el mundo nos olvidamos de nuestro objetivo, hasta que pues nos envían cartas, mensajes, que de alguna forma pues son esas experiencias místicas que por lo regular tenemos a través de nuestros sueños, a través de las prácticas, y esos pequeños mensajes pues de alguna forma nos recuerdan que tenemos que regresar, que retornar, pero tenemos que obtener o llevar pues esa perla para poder vestirla o portar las vestiduras, esas vestiduras que pues están elaboradas de todos los elementos más hermosos y preciosos, más radiantes, que son todas esas piedras preciosas. Y pues para poder portar ese tipo de túnicas, pues de alguna forma tenemos que regresar. Para eso pues debemos de desarrollar nuestra conciencia, elevar nuestro nivel de entendimiento, de comprensión, de pureza también. Entonces creo que son muy ilustrativos. No sé si de alguna manera ustedes hayan tenido la oportunidad de escuchar algún otro relato de esta forma. Si así lo hicieron, pues ojalá haya oportunidad de que nos lo hagan llegar para poder pues leerlo y empezar a compilar más relatos de este tipo. Entonces pues no nos queda más que agradecerles a todos ustedes su atención, esperando que estos minutos que dedicaron a escuchar este programa pues les sirva, ¿verdad? Les sirva a todos ustedes, y ojalá que en el futuro, cuando vuelvan a leer un cuento, pues puedan entender un poquito más sobre ellos.